Comenzar un nuevo año no es solo pasar una página en el calendario, es entrar en un territorio desconocido lleno de decisiones, desafíos, oportunidades y silencios que aún no imaginamos, y por eso la manera en que iniciamos este tiempo marca profundamente la forma en que lo atravesaremos, porque no es lo mismo comenzar desde la prisa, la ansiedad o el miedo, que hacerlo desde un lugar de refugio, seguridad y confianza en Dios. Y si este año no comenzara desde la incertidumbre, sino desde la cobertura del Altísimo, cada inicio de año trae consigo preguntas que a veces no decimos en voz alta. Preguntas sobre provisión, salud, estabilidad, familia y propósito. Y aunque intentamos comenzar con fuerza y determinación, muchas veces el corazón sigue cargando temores del año anterior. Pero hoy Dios nos recuerda que antes de correr, planear o decidir, hay un lugar donde el alma puede descansar, un refugio que no depende de circunstancias externas. ¿Te imaginas comenzar este año sintiéndote verdaderamente cubierto? El Salmo capítulo 91, versículo 1 nos habla de una verdad profunda y transformadora, cuando declara que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esta no es una promesa superficial, sino una invitación a vivir, a permanecer y a establecerse en la presencia de Dios, no de manera ocasional, sino constante. Porque habitar implica decisión, permanencia y confianza. ¿Qué cambiaría si este año decidieras habitar y no solo visitar la presencia de Dios? Muchos comienzan el año haciendo listas, metas y resoluciones, lo cual no es malo, pero el orden lo es todo, porque cuando primero buscamos refugio en Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Y cuando no lo hacemos, incluso los mejores planes pueden nacer desde el agotamiento o la presión. Por eso este mensaje no es solo una reflexión, es una invitación a comenzar desde el lugar correcto. ¿Estás dispuesto a priorizar el refugio antes que el resultado? El refugio del Altísimo no es una idea poética, es una realidad espiritual donde el corazón aprende a descansar aun cuando el futuro no está claro. Porque bajo su sombra no desaparecen los retos, pero sí se redefine la manera de enfrentarlos, y esa seguridad interior se convierte en una base firme para cada decisión que tomamos a lo largo del año. ¿No es una promesa saber que no tienes que enfrentar lo que viene sin cobertura? Iniciar el año bajo el refugio de Dios significa elegir conscientemente dónde colocar nuestra confianza, porque todos habitamos en algo, ya sea en nuestras fuerzas, en el control, en la preocupación o en la presencia de Dios, y aquello donde habitamos termina moldeando nuestra manera de vivir, pensar y reaccionar. ¿Te has detenido a pensar en qué refugio has estado habitando hasta ahora? Este salmo no fue escrito para personas sin problemas, sino para quienes enfrentan peligros reales, incertidumbre y oposición, y aún así deciden confiar, lo cual nos recuerda que el refugio del Altísimo no es un escape de la realidad, sino una fortaleza en medio de ella, un lugar donde el temor pierde autoridad y la fe se fortalece. ¿Qué pasaría si este año eliges caminar protegido en lugar de caminar a la defensiva? Comenzar el año bajo su refugio también implica aprender a detenernos antes de reaccionar, a buscar su sombra antes de tomar decisiones apresuradas, y a recordar que no todo depende de nuestra capacidad, porque hay una cobertura divina disponible para quienes deciden permanecer, y esa permanencia se convierte en una fuente constante de paz. ¿Te imaginas atravesar este año con un corazón que sabe dónde refugiarse? Este tiempo que compartimos no es casual, porque Dios sabe exactamente en qué momento llega esta palabra a tu vida, y quizás hoy no necesitas más estrategias ni más fuerza, sino un lugar seguro donde descansar el alma y reenfocar el corazón, y ese lugar existe bajo la sombra del Omnipotente. ¿Estás dispuesto a comenzar este año desde ese refugio? Antes de continuar, quiero invitarte a participar activamente. Escribe en los comentarios una sola palabra que represente lo que deseas dejar en el refugio de Dios al iniciar este año. Puede ser un temor, una carga, una preocupación o una expectativa, porque al nombrarlo, tu corazón comienza a soltarlo, y permites que Dios sobre desde el inicio. ¿Te animas a escribirlo ahora mismo? Esto es solo el comienzo.
porque en la siguiente parte vamos a entrar en declaraciones de fe y oración para afirmar con autoridad que este año no lo caminamos solos, sino cubiertos, protegidos y sostenidos por Dios, y lo que vamos a declarar puede cambiar la manera en que enfrentas todo lo que viene. ¿Estás listo para avanzar a la siguiente parte y afirmar tu fe desde el refugio del Altísimo? Hoy no solo comenzamos un nuevo año, comenzamos una nueva manera de caminarlo, porque la fe no se limita a desear lo mejor, sino a declarar con convicción quién es Dios y dónde decidimos habitar. Y cuando afirmamos estas verdades con el corazón abierto, algo se alinea por dentro y el temor pierde terreno. ¿Estás listo para declarar que este año lo inicias bajo el refugio del Altísimo? Declaro que este año no caminaré desde la ansiedad ni desde la incertidumbre, sino desde la confianza de saber que habito bajo la sombra del Omnipotente, porque como dice el Salmo capítulo 91, versículo 1, quien habita al abrigo del Altísimo mora bajo su protección, y esa morada no es frágil ni temporal, es un lugar de descanso constante. ¿Puedes sentir la paz que trae esta promesa? Declaro que mi corazón elige permanecer y no huir, confiar y no controlar, porque habitar en Dios implica decidir quedarme aun cuando no entiendo todo lo que viene, sabiendo que su presencia es suficiente para sostenerme en cada etapa de este año. ¿Qué libertad nace cuando eliges confiar antes que preocuparte? Declaro que este año mis decisiones estarán cubiertas por la sabiduría que viene de Dios, porque bajo su refugio no camino a ciegas, sino guiado, aun cuando el camino no esté completamente claro, y esa guía es una forma de amor que me cuida antes de que el peligro aparezca. ¿No es una promesa saber que Dios va delante de ti? Declaro que mi mente descansa bajo la sombra del Altísimo, y que los pensamientos de temor, fracaso y escasez no gobiernan mi interior, porque la protección de Dios también cubre lo que pienso, lo que imagino y lo que temo, y al descansar en Él, mi mente encuentra orden y claridad. ¿Te imaginas vivir este año con una mente guardada en paz? Hoy declaro que mi familia, mis relaciones y mis caminos están bajo la cobertura de Dios, no porque todo será perfecto, sino porque todo estará sostenido por su fidelidad, y aun en los momentos difíciles, su refugio será real y presente. ¿No es una promesa saber que no caminas solo? Declaro que este año no reaccionaré desde el miedo, sino que responderé desde la fe, porque bajo el refugio del Altísimo aprendo a esperar, a escuchar y a discernir antes de actuar, y esa calma interior se convierte en una fortaleza silenciosa que me acompaña día tras día. ¿Qué cambiaría si tus reacciones nacieran desde la paz? Padre, hoy oro reconociendo que necesito tu refugio más que mis propias fuerzas, porque sé que el año traerá retos que no puedo anticipar, pero también sé que tu presencia no falla, y al habitar bajo tu sombra, encuentro descanso incluso antes de que llegue la tormenta. ¿No es una promesa saber que tu refugio está disponible hoy? Te entrego este año completo, con sus meses, sus decisiones y sus silencios, y declaro que cada etapa estará bajo tu cobertura, porque no quiero caminar desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia confiada que nace del amor. ¿Puedes sentir cómo la rendición abre espacio para la paz? Declaro que el refugio del Altísimo es mi lugar de retorno, cuando me canse, cuando dude, cuando no sepa qué hacer, porque sé que en tu presencia siempre hay dirección, consuelo y restauración, y esa certeza me acompaña desde el primer día del año. ¿No es una promesa saber que siempre hay un lugar seguro al cual volver? Hoy afirmo que este año no será gobernado por el pasado ni por los errores anteriores, porque bajo tu refugio hay renovación, nuevas oportunidades y misericordias que se renuevan cada mañana, y al habitar en ti, camino libre de culpas antiguas. Qué alivio llega cuando sabes que Dios hace nuevas todas las cosas. Si estas declaraciones están resonando en tu corazón, te invito a sellarlas con una acción sencilla. Deja un me gusta como señal de que eliges iniciar este año bajo el refugio de Dios, porque cada acto de fe refuerza una decisión interior y fortalece este espacio de confianza compartida. ¿Te unes a esta afirmación de fe? Lo que acabamos de declarar prepara el terreno para algo más profundo, porque habitar bajo el refugio del Altísimo no es solo una afirmación, es una experiencia diaria que transforma la manera de vivir.
Y en la siguiente parte vamos a profundizar en qué significa realmente habitar y no solo visitar su presencia. Descubriendo cómo permanecer bajo su sombra en lo cotidiano. ¿Estás listo para avanzar y profundizar en esta verdad? Habitar bajo el refugio del Altísimo no es una experiencia ocasional ni un momento emocional, es una forma de vivir que se construye con decisiones conscientes y constantes, porque no es lo mismo visitar un lugar que hacerlo hogar. Y cuando la presencia de Dios se convierte en nuestro hogar espiritual, el corazón aprende a descansar aún en medio de la incertidumbre. ¿No es una promesa saber que podemos vivir desde un lugar de estabilidad interior? Muchas personas buscan a Dios solo cuando el peligro se acerca o cuando la angustia se intensifica, pero el Salmo capítulo 91, versículo 1 nos invita a algo más profundo, a habitar, a permanecer, a establecer nuestra vida en su presencia antes de que la tormenta llegue, porque quien habita no corre desesperado, sino que permanece confiado. ¿Qué cambiaría si este año eligieras permanecer en lugar de reaccionar? Habitar implica intimidad, constancia y confianza, porque nadie habita en un lugar donde no se siente seguro, y Dios nos ofrece un refugio donde no somos juzgados por nuestra debilidad, sino sostenidos por su fidelidad, y cuando entendemos esto, dejamos de escondernos y comenzamos a acercarnos con mayor honestidad. ¿No es una promesa saber que en la presencia de Dios puedes ser tú mismo? Permanecer bajo su sombra significa aprender a volver una y otra vez, aun cuando fallamos, aun cuando nos distraemos, aun cuando la fe se siente débil, porque el refugio del Altísimo no se cierra por nuestras inconsistencias, sino que permanece abierto para quienes deciden regresar. ¿Te imaginas comenzar este año sabiendo que siempre hay un lugar al que puedes volver? Habitar también requiere aprender a detener el ruido interior, porque muchas veces el mayor obstáculo para permanecer en la presencia de Dios no es la falta de tiempo, sino la saturación del corazón, y cuando elegimos aquietarnos, aunque sea por momentos breves, el alma comienza a reconocer la paz que solo Dios puede dar. ¿No es una promesa saber que el descanso comienza en el interior? Buscar el refugio del Altísimo no significa alejarnos de la realidad, sino enfrentarla desde una posición distinta, porque bajo su sombra aprendemos a mirar los problemas sin permitir que nos definan, sabiendo que Dios está obrando aún cuando no vemos resultados inmediatos, y esa certeza cambia la manera en que atravesamos cada desafío del año. ¿Qué fortaleza podría nacer si enfrentas tus retos desde la confianza? Habitar en Dios también transforma nuestras prioridades, porque cuando permanecemos en su presencia, comenzamos a discernir qué cosas realmente importan y cuáles pueden esperar, y ese orden interior nos protege del agotamiento innecesario y de la urgencia constante. ¿No es una promesa saber que Dios nos enseña a vivir con sabiduría y equilibrio? El refugio del Altísimo no es un lugar donde huimos de las decisiones, sino donde las tomamos con mayor claridad, porque al permanecer en su presencia, el corazón se alinea y la mente se aquieta, permitiéndonos escuchar con mayor nitidez la dirección de Dios. ¿Te imaginas cuántas decisiones podrían transformarse si las tomas desde ese lugar de calma? Habitar bajo su sombra también nos enseña a confiar en los procesos, porque no todo se resuelve de inmediato, pero todo se sostiene cuando estamos en Dios, y esa paciencia nacida de la confianza evita que forcemos puertas que aún no deben abrirse. ¿No es una promesa saber que Dios cuida incluso los tiempos que no entendemos? Cuando el refugio de Dios se vuelve nuestro lugar habitual, comenzamos a responder de manera diferente ante la presión, el conflicto y la incertidumbre, porque ya no reaccionamos desde el temor, sino desde la seguridad de saber que estamos cubiertos, y esa seguridad se refleja en nuestras palabras, decisiones y actitudes. ¿Qué testimonio podría surgir de una vida que aprende a permanecer? Habitar no es perfección, es constancia, es volver, es elegir cada día el mismo refugio aun cuando hay otras opciones que parecen más rápidas o fáciles. Y esa constancia es la que construye una fe sólida que no se derrumba con facilidad. ¿No es una promesa saber que la fe se fortalece cuando elegimos permanecer? Todo este entendimiento nos prepara para lo que sigue, porque cuando aprendemos a habitar bajo el refugio del Altísimo,
descubrimos una fortaleza que alcanza cada área de la vida, y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo esa cobertura divina se manifiesta como fuerza física, emocional, mental y espiritual para todo el año. ¿Estás listo para descubrir la fortaleza que nace de vivir bajo su sombra? Habitar bajo el refugio del Altísimo no solo nos ofrece protección, también nos concede una fortaleza integral que sostiene cada área de la vida a lo largo del año. Porque cuando vivimos bajo su sombra, no caminamos desde nuestras propias fuerzas, sino desde una fuente que no se agota, y esa fortaleza se manifiesta de maneras profundas y prácticas en lo físico, lo emocional, lo mental y lo espiritual. ¿No es una promesa saber que Dios desea fortalecernos por completo? En el plano físico, comenzar el año bajo el refugio de Dios nos recuerda que nuestro cuerpo no fue creado para cargar con todo, y muchas veces el agotamiento que sentimos no viene solo del trabajo, sino de la preocupación constante, pero cuando descansamos en la presencia de Dios, el cuerpo también encuentra alivio, porque el alma deja de presionar y el descanso se vuelve restaurador. ¿Te imaginas atravesar este año escuchando y cuidando tu cuerpo desde la paz? La Escritura nos recuerda en Isaías capítulo 40, versículo 31, que los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, y esa renovación no siempre se manifiesta como energía inmediata, sino como resistencia, constancia y capacidad para seguir adelante sin quebrarse, y esa es una fortaleza silenciosa que sostiene durante todo el año. ¿No es una promesa saber que Dios renueva fuerzas a quienes confían en Él? En el ámbito emocional, el refugio del Altísimo se convierte en un lugar seguro donde las emociones pueden expresarse sin juicio, porque Dios no rechaza nuestras lágrimas ni minimiza nuestro cansancio, y al permitirnos descansar en su presencia, el corazón comienza a sanar, a ordenarse y a encontrar estabilidad, aun cuando las circunstancias externas cambian. ¿Qué sanidad emocional podría comenzar este año si eliges refugiarte en Dios? Muchas emociones se intensifican cuando enfrentamos incertidumbre, pero bajo la sombra del Omnipotente aprendemos a no dejarnos gobernar por lo que sentimos, sino a sostenernos en la verdad de su fidelidad, y esa verdad actúa como un ancla que evita que el corazón sea arrastrado por cada situación. ¿No es una promesa saber que puedes sentir sin perder estabilidad? La mente también necesita fortaleza, porque los pensamientos tienen el poder de construir o desgastar, y cuando iniciamos el año bajo el refugio de Dios, aprendemos a llevar nuestros pensamientos cautivos a la confianza, permitiendo que la verdad de Dios reemplace la preocupación constante, y esa renovación mental cambia la manera en que enfrentamos cada día. ¿Te imaginas vivir este año con una mente más clara y en paz? En Filipenses capítulo 4, versículo 7, se nos recuerda que la paz de Dios guarda el corazón y la mente, y esa paz no depende de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que gobierna el tiempo, y cuando esa paz se instala en la mente, las decisiones se vuelven más sabias y menos impulsivas. ¿No es una promesa saber que Dios guarda incluso tus pensamientos? La fortaleza espiritual es la base de todo lo demás, porque cuando el espíritu se encuentra alineado con Dios, el resto de las áreas encuentran equilibrio, y esa fortaleza no se mide por la ausencia de dificultades, sino por la capacidad de permanecer firmes aun cuando el camino se vuelve exigente, sabiendo que estamos cubiertos y sostenidos. ¿Te das cuenta de cómo la fortaleza espiritual transforma la manera de vivir? Vivir bajo el refugio del Altísimo fortalece el espíritu porque nos recuerda constantemente que no caminamos solos, que Dios está presente en cada etapa del año, y que su fidelidad no depende de nuestro rendimiento, sino de su carácter, y esa certeza produce una confianza profunda que sostiene incluso en los momentos más desafiantes. ¿No es una promesa saber que Dios no abandona? Esta fortaleza integral nos enseña también a reconocer límites, a pedir ayuda y a descansar sin culpa, porque bajo la sombra de Dios no necesitamos demostrar nada, solo permanecer, y al hacerlo, la vida comienza a fluir con mayor equilibrio y menos presión. ¿Qué alivio llegaría a tu vida si este año caminaras sin exigirte más de lo necesario?
Cuando el año se vive desde esta fortaleza que nace del refugio, las pruebas no desaparecen, pero dejan de ser amenazas constantes, porque el corazón sabe dónde volver y esa seguridad interior se convierte en una base firme para todo lo que viene. ¿Te imaginas atravesar este año sabiendo exactamente dónde está tu fuente de fortaleza? Todo esto nos conduce a una verdad aún más profunda, porque el refugio del Altísimo no solo fortalece, también protege, guarda y cubre en medio del peligro, y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo vivir bajo esa protección divina día tras día, entendiendo que no caminamos expuestos, sino resguardados por Dios. ¿Estás listo para descubrir esa protección que acompaña cada paso de este año? Habitar bajo el refugio del Altísimo no solo nos fortalece por dentro, también nos cubre por fuera, porque la protección de Dios no es una idea simbólica, sino una realidad espiritual que acompaña cada paso de quienes deciden permanecer en su presencia, y comenzar el año desde esta verdad transforma la manera en que enfrentamos el peligro. La incertidumbre y lo inesperado, ¿no es una promesa saber que no caminamos expuestos? La protección de Dios no significa que nada difícil sucederá, sino que nada que suceda estará fuera de su cuidado, y esa certeza libera al corazón de la necesidad constante de anticipar amenazas, porque bajo su sombra aprendemos a confiar más allá de lo que vemos, sabiendo que su cobertura es más amplia que nuestra comprensión. ¿Qué descanso llega cuando dejamos de vivir a la defensiva? El Salmo capítulo 91 continúa revelando que quien habita bajo el Altísimo puede decir con confianza que Dios es su refugio y su fortaleza. Y esta declaración no nace de la ausencia de peligro, sino de una relación viva con Dios, porque solo quien ha aprendido a habitar puede declarar con autoridad que está protegido. ¿No es una promesa saber que la confianza se construye desde la cercanía? La protección divina actúa de muchas maneras, algunas visibles y otras silenciosas, porque muchas veces Dios no solo nos libra de lo que vemos, sino también de lo que nunca llegamos a conocer, decisiones equivocadas, caminos peligrosos o situaciones que podrían habernos dañado, y esa protección invisible es una de las expresiones más profundas de su amor. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces Dios ya te ha guardado sin que lo notaras? Vivir bajo su protección nos enseña a no responder desde el pánico cuando algo se sale de control, porque sabemos que no estamos solos frente a lo inesperado, y esa confianza cambia la forma en que reaccionamos ante las noticias, los diagnósticos, las crisis o los cambios repentinos. ¿No es una promesa saber que la calma puede existir incluso en medio de la tormenta? La protección del Altísimo también guarda nuestras decisiones, porque cuando permanecemos en su presencia, aprendemos a discernir mejor los caminos que tomamos, evitando muchos tropiezos que nacen de la prisa o del miedo, y esa guía protectora actúa como un cerco que cuida nuestro andar. ¿Te imaginas cuántos errores se evitan cuando caminamos guiados por Dios? Bajo el refugio de Dios, el temor pierde autoridad, porque el corazón sabe que hay una cobertura mayor que cualquier amenaza, y aunque el mundo intente sembrar preocupación constante, el alma que habita en Dios aprende a descansar, sabiendo que su fidelidad no falla. ¿No es una promesa saber que la protección de Dios no se debilita con el tiempo? La protección divina no es pasiva, es una presencia activa que acompaña, corrige y redirige cuando es necesario, porque Dios no solo cubre, también cuida el camino, y cuando confiamos en esa guía, el año deja de sentirse como un territorio peligroso y comienza a verse como un espacio donde Dios camina con nosotros. ¿Qué perspectiva nueva podría traer esta verdad a tu año? Vivir protegidos por Dios también nos invita a dejar de cargar con una vigilancia constante sobre todo y todos, porque al confiar en su cuidado, aprendemos a soltar el control y a vivir con mayor ligereza, permitiendo que la fe sustituya a la preocupación. ¿No es una promesa saber que no tienes que estar alerta todo el tiempo para estar seguro? Esta protección no se limita a lo personal, también alcanza a quienes amamos, porque cuando habitamos bajo el refugio del Altísimo, extendemos esa cobertura a nuestra familia, a nuestros caminos y a nuestras relaciones, confiando en que Dios cuida lo que ponemos en sus manos. ¿Qué paz llega cuando entregamos a otros al cuidado de Dios?
Quiero invitarte en este momento a reforzar esta verdad conectándote con esta comunidad, porque caminar protegidos también implica caminar acompañados, y al compartir este mensaje o permanecer en este espacio, fortalecemos juntos la fe y recordamos que no estamos solos en este inicio de año. ¿Te unes a esta comunidad que decide vivir bajo la protección de Dios? Todo lo que hemos visto hasta ahora prepara el corazón para mirar atrás y adelante con esperanza, porque la protección de Dios ha sido real en el pasado y seguirá siendo fiel en lo que viene. Y en la siguiente parte vamos a recordar testimonios bíblicos, conocidos y no tan conocidos, que nos muestran cómo el refugio del Altísimo ha guardado a su pueblo en toda generación. ¿Estás listo para dejar que esas historias fortalezcan tu fe para este año? La protección del Altísimo no es una idea abstracta ni una promesa aislada, es una realidad que ha acompañado a hombres y mujeres reales a lo largo de la historia bíblica, personas que enfrentaron peligro, incertidumbre y amenaza, pero que aprendieron a habitar bajo el refugio de Dios, y al recordar sus testimonios, nuestra fe se fortalece, porque comprendemos que el mismo Dios que los guardó sigue siendo fiel hoy. ¿No es una promesa saber que su protección no cambia con el tiempo? Uno de los testimonios más claros es el de Moisés, quien condujo a un pueblo entero a través del desierto, un lugar de vulnerabilidad constante, y aún así vivió bajo la cobertura de Dios, porque no dependía de su propia capacidad, sino de la presencia que iba delante de él, y esa presencia fue refugio, guía y protección en cada etapa del camino. ¿Te imaginas caminar por territorios inciertos sabiendo que Dios va delante de ti? El pueblo de Israel experimentó la protección del Altísimo cuando salió de Egipto, rodeado por enemigos y sin salida visible, y aún así Dios abrió camino donde no lo había, mostrando que su refugio no se limita a lugares seguros, sino que se manifiesta con mayor fuerza en los momentos de mayor peligro. ¿No es una promesa saber que Dios puede abrir caminos aun cuando no los vemos? Daniel es otro testimonio poderoso de lo que significa habitar bajo el refugio de Dios, porque aun siendo lanzado al foso de los leones, permaneció fiel y confiado, y fue guardado no porque el peligro desapareciera, sino porque Dios estuvo presente en medio de él, recordándonos que la protección divina no siempre evita la prueba, pero si garantiza su presencia dentro de ella, ¿qué temores podrían perder fuerza si confías en que Dios está contigo aún en el peligro? Entre los testimonios menos mencionados, encontramos a Agar, quien huyó al desierto sintiéndose sola y desprotegida, y aún allí Dios la vio, la escuchó y la guardó, revelándose como un Dios que protege incluso a quienes creen haber sido olvidados, y esa verdad nos recuerda que no hay lugar donde su refugio no pueda alcanzarnos. ¿No es una promesa saber que Dios ve incluso cuando nadie más lo hace? El rey David vivió constantemente rodeado de amenazas, persecuciones y conflictos, y aún así pudo declarar con convicción que Dios era su refugio y fortaleza, porque aprendió a volver una y otra vez a la presencia de Dios, incluso en medio de la guerra y el caos, y esa práctica sostuvo su vida en los momentos más oscuros. ¿Te imaginas enfrentar tus batallas sabiendo que Dios es tu escudo? El profeta Elías también experimentó la protección del Altísimo cuando fue alimentado y guardado en momentos de agotamiento extremo, mostrándonos que la protección de Dios no solo actúa frente al peligro externo, sino también frente al desgaste interior, porque Dios cuida tanto el cuerpo como el espíritu. ¿No es una promesa saber que Dios protege incluso cuando estás cansado? Otro testimonio menos recordado es el de Rahab, quien decidió confiar en el Dios de Israel en medio de una ciudad destinada a caer, y esa decisión la colocó bajo una protección sobrenatural que no solo salvó su vida, sino que la integró en el plan redentor de Dios, recordándonos que el refugio del Altísimo también alcanza a quienes deciden creer aun cuando el pasado pesa. ¿Qué nueva historia podría comenzar si eliges confiar? Estos testimonios nos enseñan que la protección de Dios no es uniforme, pero siempre es fiel, porque a veces libra, a veces sostiene, a veces redirige y a veces fortalece para resistir, y en cada caso, su refugio cumple un propósito perfecto. ¿No es una promesa saber que Dios protege de la manera que más necesitamos?
Cada una de estas vidas enfrentó decisiones difíciles, miedos reales y amenazas concretas, pero eligieron confiar y habitar bajo el refugio del Altísimo, y esa elección marcó la diferencia, no porque fueran perfectos, sino porque permanecieron. ¿Te animas a creer que tu vida también puede ser guardada de esa misma manera? Al recordar estos testimonios, entendemos que la protección de Dios no es un privilegio de unos pocos, sino una invitación abierta para quienes deciden confiar, y esa invitación sigue vigente al iniciar este nuevo año. ¿Qué área de tu vida necesita hoy ser colocada conscientemente bajo su refugio? Todo esto nos conduce a una verdad inevitable, porque cuando comprendemos que estamos protegidos, el temor comienza a perder dominio, y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo iniciar este año libres del miedo, caminando con confianza bajo la sombra del Altísimo. ¿Estás listo para dejar que el temor pierda su lugar? Iniciar el año bajo el refugio del Altísimo produce un efecto profundo y visible en el corazón, porque cuando sabemos que estamos protegidos, el temor pierde su lugar de gobierno, y aunque el miedo intenta presentarse como una reacción natural ante lo desconocido, el refugio de Dios nos recuerda que no caminamos solos hacia el futuro. ¿No es una promesa saber que la confianza puede reemplazar al temor desde el primer día del año? El temor suele intensificarse cuando miramos hacia adelante sin claridad, cuando pensamos en lo que podría salir mal, en lo que no controlamos o en lo que ya falló antes. Pero el Salmo capítulo 91 no nos invita a anticipar peligros, sino a habitar, porque quien habita no vive en alerta constante, vive confiado. Y esa confianza cambia la manera en que enfrentamos cada nuevo comienzo. ¿Qué cambiaría si este año eligieras confiar antes que preocuparte? La Escritura nos recuerda en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, y esta verdad se vuelve especialmente relevante al iniciar un nuevo ciclo, porque el temor paraliza, pero el amor fortalece, y cuando permanecemos bajo el refugio de Dios, el temor deja de dictar nuestras decisiones. ¿No es una promesa saber que Dios nos capacita para vivir con valentía? Vivir libres del temor no significa negar la realidad ni ignorar los riesgos, sino enfrentarlos desde una posición distinta, sabiendo que la protección de Dios no depende de nuestras previsiones, sino de su fidelidad, y esa fidelidad nos permite avanzar sin quedar atrapados en la ansiedad constante. ¿Te imaginas comenzar este año avanzando sin sentirte paralizado por el miedo? El temor muchas veces se disfraza de prudencia extrema o de control excesivo, y aunque cuidar es necesario, vivir controlando todo agota el alma, pero bajo la sombra del Altísimo aprendemos a soltar aquello que no podemos manejar, confiando en que Dios cuida lo que entregamos. ¿No es una promesa saber que soltar en Dios no es perder, sino descansar? Cuando el corazón se siente protegido, las decisiones dejan de estar dominadas por el miedo al error, porque entendemos que aun si fallamos, no estamos fuera del refugio de Dios, y esa seguridad interior nos permite intentar, avanzar y crecer sin el peso constante de la culpa anticipada. ¿Qué nuevas oportunidades podrían abrirse si el temor deja de frenarte? El temor también se manifiesta en la necesidad de anticipar todo lo que vendrá, pero el refugio del Altísimo nos devuelve al presente, recordándonos que Dios está con nosotros hoy, y que su presencia es suficiente para este día, porque como enseña Mateo capítulo 6, versículo 34, cada día tiene su propio afán. ¿No es una promesa saber que hoy basta cuando caminamos con Dios? Iniciar el año sin temor no significa ausencia de desafíos, sino presencia de confianza, porque el temor pierde fuerza cuando el corazón aprende dónde refugiarse, y al volver una y otra vez a la sombra de Dios, la fe se fortalece y la ansiedad se debilita. ¿Te das cuenta de cómo el refugio de Dios transforma la manera de sentir? El amor perfecto de Dios, como nos recuerda un Juan capítulo 4, versículo 18, echa fuera el temor, y ese amor no es distante ni teórico, es una presencia que acompaña cada paso del año, sosteniendo cuando dudamos y fortaleciendo cuando nos sentimos frágiles. ¿No es una promesa saber que el amor de Dios camina contigo? Vivir libres del temor también transforma nuestras relaciones,
porque cuando no actuamos desde el miedo a perder, a fallar o a ser rechazados, podemos amar con mayor libertad y autenticidad, y esa forma de relacionarnos construye vínculos más sanos y profundos a lo largo del año. ¿Qué cambios relacionales podrían surgir si dejas que el temor pierda su lugar? Esta libertad no se construye en un solo momento, sino que se cultiva cada día al regresar conscientemente al refugio de Dios, recordando que su protección sigue vigente, y que no necesitamos vivir en alerta constante para estar seguros. ¿No es una promesa saber que la paz puede crecer con la práctica diaria? Todo lo que hemos recorrido hasta ahora nos prepara para vivir de manera práctica y constante bajo esta verdad, porque la libertad del temor se sostiene con hábitos diarios que mantienen viva la conciencia del refugio de Dios. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en esos hábitos sencillos que nos ayudan a iniciar y atravesar el año permaneciendo bajo la sombra del Altísimo. ¿Estás listo para descubrir cómo vivir esta protección de forma cotidiana? Iniciar el año bajo el refugio del Altísimo no es solo una decisión espiritual tomada en un momento específico, es una práctica diaria que se sostiene mediante hábitos sencillos pero profundos, porque aquello que no se cultiva con constancia tiende a diluirse con el tiempo, y Dios nos invita no solo a comenzar bien, sino a permanecer bien a lo largo de cada día del año. ¿No es una promesa saber que la presencia de Dios puede acompañarnos de forma constante? Habitar bajo su sombra se fortalece cuando aprendemos a comenzar cada día con una conciencia clara de dependencia, no necesariamente con largas palabras, sino con una disposición interior que reconoce que necesitamos su cobertura antes de enfrentarnos al mundo. Porque cuando el día comienza desde el refugio, las decisiones se ordenan y el corazón se aquieta. ¿Qué cambiaría si cada mañana recordaras conscientemente que estás bajo la protección de Dios? Uno de los hábitos más poderosos es la oración breve pero frecuente, no como un acto religioso rígido, sino como una conversación continua que mantiene el corazón conectado con Dios, porque al hablar con Él a lo largo del día, recordamos que no estamos solos ni desprotegidos, y esa comunicación constante refuerza la sensación de refugio. ¿Te imaginas atravesar el día sabiendo que puedes volver a Dios en cualquier momento? La lectura diaria de la palabra, aunque sea en pequeñas porciones, también nos ayuda a permanecer bajo su sombra, porque la Escritura actúa como un recordatorio constante de las promesas de Dios, y textos como el Salmo capítulo 91 renuevan la confianza cuando la mente comienza a inquietarse. ¿No es una promesa saber que la palabra de Dios puede recalibrar el corazón cada día? El silencio intencional es otro hábito clave para habitar en el refugio del Altísimo, porque en medio del ruido constante, el alma necesita espacios de quietud para reconocer la presencia de Dios, y cuando aprendemos a detenernos, aunque sea por unos minutos, la ansiedad disminuye y la fe se fortalece. ¿Qué revelaciones podrían surgir si permites más silencio en tu rutina diaria? La gratitud diaria también es una forma poderosa de permanecer bajo su refugio, porque al reconocer lo que Dios ya ha hecho, el corazón se llena de confianza para lo que aún no vemos, y la gratitud nos recuerda que la protección de Dios no comienza hoy, sino que ha estado presente incluso en los momentos más difíciles del pasado. ¿No es una promesa saber que recordar fortalece la fe? Otro hábito importante es revisar nuestras reacciones al final del día, no para juzgarnos, sino para aprender, preguntándonos si actuamos desde el refugio o desde el temor, porque esta reflexión diaria mantiene el corazón sensible y dispuesto a regresar a la presencia de Dios cuando nos desviamos. ¿Te imaginas cuánto crecimiento puede traer una revisión honesta y amorosa? Cuidar el descanso también es parte de habitar bajo la sombra del Altísimo, porque el agotamiento constante nos vuelve más vulnerables al temor y a la ansiedad, y Dios nos invita a confiar lo suficiente como para descansar, entendiendo que Él sigue obrando incluso cuando nosotros detenemos nuestras actividades. ¿No es una promesa saber que descansar también es un acto de fe? La comunidad de fe es otro hábito vivo que fortalece la conciencia de refugio, porque caminar acompañados nos recuerda que no estamos solos en este proceso, y al compartir experiencias, oraciones y palabras de ánimo, el refugio de Dios se vuelve tangible a través de otros.
¿qué apoyo podrías recibir si decides no caminar este año en soledad? Estos hábitos no buscan perfección ni rigidez, sino constancia y honestidad, porque el refugio del Altísimo no se construye con esfuerzos extraordinarios, sino con decisiones diarias sostenidas por la gracia de Dios, y cuando entendemos esto, dejamos de presionarnos y comenzamos a disfrutar del camino. ¿No es una promesa saber que Dios camina con nosotros paso a paso? Habitar bajo su sombra todo el año significa aprender a volver una y otra vez, incluso cuando fallamos, incluso cuando olvidamos, porque el refugio de Dios no se pierde por distracción, se recupera con intención, y esa intención diaria transforma la experiencia espiritual de principio a fin. ¿Te das cuenta de cómo la constancia produce seguridad? Todo lo que hemos recorrido nos conduce a un cierre revelador, porque iniciar el año bajo el refugio del Altísimo no es solo una idea inspiradora, es una verdad que puede transformar la manera de vivir cada día que viene. Y en la siguiente parte vamos a cerrar este camino retomando el Salmo capítulo 91, versículo 1, con una revelación final y un secreto práctico que te ayudará a permanecer bajo su sombra durante todo el año. ¿Estás listo para recibir ese cierre y sellar este inicio con propósito? Llegamos al final de este recorrido, pero no al final de la verdad que lo sostiene, porque iniciar el año bajo el refugio del Altísimo no es una idea para los primeros días, es una manera de vivir cada jornada que viene. Y para sellar este camino necesitamos volver al pasaje que ha guiado todo este mensaje, porque en el Salmo capítulo 91, versículo 1 encontramos una revelación que no se agota con el tiempo. ¿No es una promesa saber que el refugio de Dios permanece durante todo el año? La Escritura nos dice que quien habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y esa palabra habitar es la clave de todo lo que hemos reflexionado, porque no habla de visitar ocasionalmente, sino de establecer nuestra vida en su presencia, entendiendo que bajo su sombra encontramos descanso, dirección y protección constante. ¿Qué cambiaría si este año decides hacer de la presencia de Dios tu lugar habitual? La revelación final es clara y profunda. El refugio del Altísimo no es un lugar al que entramos cuando todo se desordena, es el punto de partida desde el cual vivimos ordenadamente, porque cuando comenzamos desde la cobertura de Dios, las decisiones se alinean, el temor pierde fuerza y la paz se vuelve una compañera constante. ¿No es una promesa saber que el orden comienza en la presencia? Iniciar el año bajo su refugio significa aceptar que no podemos anticiparlo todo, pero sí podemos elegir dónde habitar mientras lo atravesamos, y esa elección diaria define la calidad de nuestra experiencia, porque no es lo mismo caminar con miedo que caminar cubiertos, no es lo mismo enfrentar desafíos solos que hacerlo bajo su sombra. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu año si cada día recordaras dónde habitas? Este salmo no promete ausencia de dificultad, pero sí presencia constante, y esa presencia es suficiente para sostener, corregir y fortalecer en cada etapa del año, porque bajo la sombra del Omnipotente no estamos expuestos, estamos acompañados, y esa compañía transforma incluso los momentos más inciertos. ¿No es una promesa saber que Dios camina contigo? El secreto práctico para permanecer bajo este refugio durante todo el año es simple pero poderoso. Antes de cada decisión importante o pequeña, detente un instante y recuerda conscientemente que habitas bajo la sombra de Dios, porque ese breve acto de conciencia reordena el corazón y devuelve la calma. Y practicarlo de forma constante puede transformar la manera en que vives cada día. ¿Te animas a poner en práctica este hábito sencillo? Hoy quiero invitarte a sellar este inicio escribiendo en los comentarios una frase clara y consciente. Este año habito bajo el refugio del Altísimo, porque al declararlo afirmas una verdad espiritual que fortalece tu fe y anima a otros a hacer lo mismo. ¿Te unes a esta declaración final? Si este mensaje ha hablado a tu corazón, compártelo con alguien que necesite comenzar el año con paz y confianza, porque al compartir extendemos el refugio de Dios a otros corazones que también necesitan descansar. ¿Quién podría beneficiarse de escuchar esta palabra hoy? Suscríbete a este canal si deseas seguir caminando acompañado, fortaleciendo tu fe y aprendiendo a vivir cada etapa desde la presencia de Dios,
porque este espacio existe para recordarnos una y otra vez que el refugio del Altísimo sigue abierto y disponible. ¿Te quedas para seguir creciendo juntos? Cerramos volviendo al principio, recordando que quien habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y que esta verdad no es solo para hoy, sino para cada día del año que comienza, porque cuando eliges habitar en Dios, el año deja de ser una amenaza y se convierte en un camino acompañado, protegido y lleno de propósito. ¿Estás listo para vivir este año completo bajo la sombra que nunca falla?